Un momento, no ha empezado. Un segundo. Se reanuda la sesión, cuando quiera. Con la venia del tribunal, el fiscal va a exponer, como anunciaba al comienzo de su informe, algunas reflexiones sobre la localización del piso de Leganés. Piso donde se encontraba oculta una parte importante de los autores materiales de estos atentados. Jamal Hamidán, Abdenabi Conja, los hermanos Oulad Akça, Rifat Anwar, Alekema Alamari, se ha escrito muchísimo acerca, dentro y fuera del proceso, acerca de cómo fue finalmente identificado este piso. Quizás por las sospechas que se han vertido a través de informaciones que aparecían en algunos medios y que se han acrecentado en cierto modo cuando declaró uno de los testigos confidentes, Cartagena, un testigo protegido, quien de buenas a primeras, rectificando o ampliando lo que eran sus declaraciones sumariales, llegó a manifestar aquí en la vista que en la mañana del 3 de abril, en las primeras horas, en la madrugada del 3 de abril, mantuvo una cita con funcionarios policiales quienes le comentaron o le insinuaron que fuera al piso de Leganés, como si el piso de Leganés estuviera ya previamente localizado, previamente identificado, para así esparcir nuevamente una sombra de sospecha acerca de la actuación policial en relación con esta investigación. Algunos letrados han orientado incluso sus interrogatorios a los numerosos policías, peritos, forenses, que de una u otra forma intervinieron en la operación de Leganés antes o después de producirse la explosión. Decía que han orientado sus interrogatorios para tratar de demostrar algo que es un absurdo, y es que lo de Leganés fue una explosión provocada en la que los cadáveres fueron transportados hasta allí, algo que resulta realmente grotesco, en el que incluso ha habido numerosas preguntas sobre los restos de sangre, sobre la forma en que los restos circularon, si eran de forma centrífuga, es decir, de dentro del piso hacia afuera, o si era de afuera hacia adentro, de forma centrípeta. Creo que todas estas discusiones pues realmente no nos llevan a ningún puerto, porque no tienen ninguna base, ningún fundamento y ninguna justificación. Estaban presentes allí el director general de la policía, estaba presente el subdirector general operativo de la policía, el comisario general de información y decenas de policías que fueron llegando a lo largo de la tarde del día 3 de abril al haberse localizado al mediodía el famoso piso. Y todos hemos oído aquí al comisario Rafael Gómez Menor, que fue el autor material de esa identificación, de la localización de ese piso, cómo se produjeron estos hechos, lo cual ha supuesto modificar sustancialmente el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Se dice en el escrito de conclusiones definitivas: al mediodía del 3 de abril, funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior, en el curso de las investigaciones dirigidas a localizar a los autores materiales de la masacre, de quienes sospechaban que estuvieran ocultos en alguna localidad del sur de Madrid y que estaban preparando otro atentado terrorista de gran envergadura, como lo acreditaba el intento de voladura del AVE que se había producido el día anterior, al examinar los listados de los numerosos teléfonos vinculados con la investigación, comprobaron la existencia de un teléfono cuyos dígitos se separaban en 12 números secuenciales de un teléfono empleado por el rebelde Said Berrah. Al constatar que desde ese número se habían efectuado llamadas a primeros de marzo al teléfono de una inmobiliaria, se averiguó que esa empresa había alquilado un piso en Leganés, en la calle Martín Gaite 40, a un tal Mohamed Belhad. Este dato se conoció poco después de las 3 de la tarde, en la forma que explicó el comisario de la Unidad Central de Información Exterior, el señor Gómez Menor, e inmediatamente se desplazaron al lugar funcionarios de la Unidad Central de Información Exterior. Cuando los funcionarios policiales se acercaron al edificio,
aproximadamente sobre las 16 horas, comprobaron que Abdelmayid Bouchar, que había bajado a la calle, tras arrojar una bolsa de basura en un contenedor próximo al portal y detectar la presencia de los agentes policiales, huyó del lugar sin poder ser alcanzado por ninguno de los miembros de la policía que se desplegaron en las inmediaciones, consiguiendo alertar a los miembros de la célula terrorista que se encontraban en el interior. Este acusado, como bien sabe el tribunal, fue perseguido por un funcionario policial, el funcionario con carnet profesional 74.693, quien lo identificó en el juicio oral en la sesión celebrada el 20 de marzo del año 2007. Es decir, había 7 personas que murieron por suicidio en Leganés al explotar una potente carga de explosivos, gómado seco, y un octavo que escapó, que fue Abdelmayid Bouchar, más algún otro que se encontraba también fuera del cerco y que fue quien realizó la llamada telefónica a Telemadrid, porque existe uno de los teléfonos, una de las tarjetas del pack de 30 que fue utilizado esa tarde del día 3 de abril. Y fue utilizado por alguien que envió el fax primero a ABC y a continuación hizo la llamada telefónica a Telemadrid. Luego había alguien del grupo terrorista, aparte de esas 7 personas y de Abdelmayid Bouchar, que fuera del cerco policial llevó a cabo estos actos. Esto es una explicación perfectamente lógica que de alguna manera resuelve algunas dudas que se han generado en torno a un aparato telefónico y a una tarjeta que se utilizaron esa tarde del 3 de abril por alguien que no estaba en el piso de Leganés. Yo quiero recordar que en el piso de Leganés se encontraron 6 ADN anónimos que todavía no sabemos de quién son, coincidentes con otros tantos ADNs que había en el piso, en la finca de Morato de Tajuña. Es decir, que hay un número todavía nada despreciable de individuos pertenecientes a la célula terrorista que no han podido ser identificados a través de los ADN. Aunque esperamos que esta investigación siga en el futuro para determinar en otro procedimiento judicial quiénes son los restantes individuos que integraban la célula terrorista, parte de la cual murió por suicidio en Leganés al verse cercados por la policía. Quizá hayan podido inducir a confusión algunas palabras pronunciadas por el subdirector general operativo de la policía, que fue quien finalmente autorizó la actuación de los GEOs, cuando hablaba del riesgo cero. Algunos letrados interpretaron que esto de riesgo cero era como decir que en realidad no había riesgo para los GEOs en la operación que estaban llevando a cabo. Creo que el propio subdirector general operativo expresó con mucha claridad qué quería decir con esa comunicación dirigida a los GEOs de riesgo cero. Quería decir que los GEOs no arriesgaran ni lo más mínimo en relación con la operación y que no entraran en el piso de Leganés hasta que no estuviera claro que la penetración se produciría con las condiciones de seguridad necesarias para evitar riesgos para la vida de los profesionales, de los funcionarios policiales. También se ha puesto en tela de juicio la existencia de las llamadas telefónicas de los suicidas, entendiendo que al existir inhibidores desde primeras horas de la tarde era imposible que esas llamadas telefónicas se produjeran. Yo creo que las llamadas telefónicas efectivamente han existido y dieron fe de ello las declaraciones que prestaron en el juicio oral el comisario general de información, el señor de la Morena, y el comisario jefe de la Unidad Central de Información Exterior, el señor Rayón. Hubo llamadas telefónicas a los familiares en Marruecos y en Túnez que finalmente les fueron comunicadas a los responsables policiales de la Comisaría General de Información, y los inhibidores se utilizaron exclusivamente a última hora de la tarde, los inhibidores de las unidades de intervención policial, cuando se iba a producir el asalto, aproximadamente a las 8:30 horas, a las 20:30 horas, 21 horas del día 3 de abril del año 2004. Dentro del edificio, dentro del piso, en los restos, ¿qué se encontró? Pues se encontraron restos de ADN de todas las personas suicidadas, se encontraron huellas de Abdelmayid Bouchar, se encontraron restos de ADN de Basel Galloun en un gorro árabe, se encontraron armas, se encontraron documentos, material informático, se encontraron un sinfín de efectos, todos relacionados con el núcleo central de la célula terrorista. Si no asumimos, es la única hipótesis que tiene un fundamento real. Lo contrario equivale a decir que
se han colocado los cuerpos, que todo es un montaje, que todo es una ficción y que todos los documentos, armas, huellas, restos de ADN han sido colocados por alguien con la finalidad de reorientar la investigación en el sentido que quería la policía. Esto es absolutamente absurdo. Esto es absolutamente absurdo. Otro aspecto importante y esencial de la investigación han sido, sin duda, las declaraciones prestadas por los confidentes. Uno de ellos testigo, Abdelkader El Farsawi, alias Cartagena, y otros dos coimputados. Y fundamentalmente el valor que debe dar el tribunal a las retractaciones o a los cambios de declaración de estas personas. Como principio, como regla general, las declaraciones de testigos y, por supuesto, las de coimputados son pruebas de cargo, particularmente las de los coimputados, son pruebas de cargo suficientes, y así lo tiene señalado el Tribunal Constitucional en una doctrina conteste absolutamente uniforme, de la que son ejemplo las sentencias 62-85, 137-88, 98 del 90, 82 del 98, 115 del 98 o la 80 del 2003. Pero hay que introducir algunas matizaciones, como bien sabe este tribunal. Y la matización pasa por el principio de la mínima corroboración. Una declaración de un imputado es prueba de cargo si además viene avalada por una corroboración mínima, concepto acuñado por el Tribunal Constitucional en sentencia 153 del 97. Y una tercera reflexión: el valor que tienen las retractaciones o los cambios de declaración para el tribunal. Es evidente que el tribunal puede otorgar valor a las prestadas en la instrucción y no a las prestadas en el juicio oral, siempre que se hayan respetado las garantías procesales, tanto en el caso de los testigos como en el caso de los imputados. Todo ello al amparo del artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay dos sentencias que yo creo que resumen un poco la doctrina de nuestro más alto tribunal ordinario, el Tribunal Supremo, en relación con este punto, que yo quiero exponer para a continuación examinar de una manera muy breve cada una de las declaraciones en grupo prestadas por Cartagena, testigo confidente, por Rafaz Uller, imputado confidente, y por Suárez Trasorras, imputado confidente. La sentencia de 27 de febrero del año 2004 establece los siguientes criterios de valoración de la declaración sumarial. Primero, la contradicción. Es absolutamente imprescindible para valorar esa declaración, siempre que haya diferencias con la prestada en el juicio oral, que se incorpore al plenario, bien por lectura o bien por preguntas que puedan formular las partes, como así ha sucedido en los tres casos en esta vista. En segundo lugar, debe estar realizada en instrucción con todos los requisitos legales. En tercer lugar, debe ofrecer una mayor verosimilitud objetiva la declaración prestada en instrucción, siempre que concurran datos objetivos periféricos que la avalen, algo que sucede habitualmente. Lo habitual es que la declaración prestada ante el juez de instrucción, cuando es inculpatoria, sea rectificada en todo o en parte en el juicio oral. Bien, el tribunal puede tomar una u otra, puede tomar parte de una y parte de otra, en la medida en que la considere más verosímil una que la otra. Pero lo cierto es que, como decía el profesor Díaz Palos, en su día presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con motivo del centenario, en un discurso que pronunció con motivo del centenario de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, analizando el tema de la confesión, explicaba que, naturalmente, hay que contrastarla, hay que corroborarla, y es lo que exige el artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero la confesión tiene un alto valor en la medida en que tiene un carácter inculpatorio.
en la medida en que genera elementos inculpatorios para la propia persona. ¿Por qué? Porque nadie de ordinario se atribuye responsabilidades que no tiene. De ahí que cuando se producen exculpaciones, rectificaciones dirigidas a tratar de exculparse o exculpar a otros, deba ser analizada con lupa siempre que haya unas declaraciones sumariales corroboradas por datos periféricos que tengan realmente un contenido incriminatorio para quien confiesa y para el resto de las personas a las que incrimina o acusa. Y un cuarto requisito, un cuarto criterio de valoración. El tribunal, naturalmente, debe explicar las razones que permitan otorgarle una mayor credibilidad. En el mismo sentido se pronuncia una interesante sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre del año 2005, que con cita de una sentencia de 12 de septiembre del 2003 dice textualmente lo siguiente: cuando un acusado o un testigo declare en el juicio oral y antes lo ha hecho en otra fase del procedimiento, sea en policía o sea en juzgado, el tribunal tiene la facultad de conceder credibilidad a unas u otras declaraciones en todo o en parte, como una manifestación de los principios de inmediación y de apreciación conjunta de la prueba, de modo que pueda redactar en su sentencia los hechos probados tomando datos de unas u otras declaraciones conforme a la verosimilitud que le merezcan según su propio criterio, siempre que cumplan dos condiciones. La primera, que las declaraciones de las que se toman los datos de cargo hayan sido practicadas con observancia de las normas procesales aplicables, y la segunda, que hayan sido incorporadas al debate del plenario, de modo que las partes hayan tenido oportunidad de interrogar. Desde esta perspectiva, desde estos parámetros jurídicos, deben ser analizadas naturalmente las declaraciones de estos tres confidentes, uno testigo, dos imputados. Vayamos con el primero de ellos, las declaraciones del testigo protegido Cartagena. Un testigo que en sus declaraciones en la Audiencia Nacional, particularmente en las declaraciones prestadas el 20 de octubre del año 2004 y el 21 de octubre del 2004, en las diligencias previas 163 del año 2003 del Juzgado Central de Instrucción número 5 y en el sumario 6/2005 también del Juzgado Central de Instrucción número 5 en fecha 29 de septiembre del 2005, explica el proceso de formación de esa célula terrorista que finalmente desencadenó los atentados del 11 de marzo. Habla de Mustafa Maimouni, habla de Serhan el tunecino, habla de Jamal Zugán, habla de Mohamed el egipcio, habla de Larbi Ben Selan. En definitiva, cita unos cuantos personajes, cita también sus reuniones en las que hablaban de la yihad, de la necesidad de hacer la guerra en los propios países, la guerra santa en los propios países y no desplazarse a los lugares de conflicto. Son declaraciones, vuelvo a repetir, útiles desde el punto de vista probatorio para acreditar la integración en un grupo terrorista de varios de los acusados en este procedimiento. Él explica efectivamente que comenzó a colaborar con la policía después de los atentados del 11 de septiembre y que se desvincula ya de esta célula cuando se produce la salida de Mustafa Maimouni a Marruecos. Conozca esas declaraciones, observará que lo que está diciendo el fiscal es realmente lo que se ajusta a la realidad. Mustafa Maimouni se desplaza a Marruecos y en estos momentos es un individuo que ha sido condenado por su participación en los atentados de Casablanca, atentados cometidos en el mes de mayo del año 2003. La colaboración de Cartagena con la policía viene reflejada en diferentes notas informativas, concretamente en 10 notas informativas que se han adjuntado al procedimiento, y en esas notas informativas refiere actos y conductas respecto a las personas que acabo de citar hasta el mes de febrero del año 2003. El 17 de febrero del año 2003 se eleva a sus superiores por los policías que controlaban a este testigo confidente una nota informativa en la que él explica que el grupo de Mustafa Maimouni se encuentra ya desde hace un mes sin actividad alguna y que ya no ha vuelto a haber encuentros. En las siguientes notas informativas, séptima, octava, novena y décima, el señor Cartagena, es decir, las notas informativas de finales de febrero del 2003, de junio del 2003, de julio del 2003 o de octubre del 2003, no dice ni una sola palabra de este grupo. Ni una sola palabra. Se ha cambiado de domicilio,
Ha ido primero a Granada y posteriormente a Almería. Y de golpe y porrazo, cuando la vista oral está señalada, el señor Cartagena presenta un escrito en esta causa y en otras causas en las cuales también ha desempeñado la labor de testigo confidente, para introducir unos matices que no rectifican esas declaraciones, pero que introducen en la línea de determinados intereses, introducen sombras de sospecha sobre la actuación policial en relación con la investigación de los atentados del 11 de marzo. Ese escrito se presenta en esta causa el 1 de diciembre e inmediatamente su contenido es aireado a través de determinados medios informativos. Y ahí se dicen cosas absolutamente distintas de aquellas que ha referido en sus declaraciones sumariales, e incluso de las informaciones que figuran en las notas informativas elaboradas por los policías sobre los encuentros que tienen con este confidente. Se dice que su colaboración ya no fue una cosa de él, sino que fue iniciativa de la policía, que la policía le ha chantajeado, que no ha recibido ninguna compensación económica, que le ha dicho a la policía que se acerque a Zougán, Jamal Zougán, que le pide a la policía que localice a Leque Malamari, que ha estado una vez en Morata de Tajuña, que la policía le pide que no declare sobre la relación de ETA con los islamistas. Si no sabía nada, ¿qué va a declarar? ¿A qué viene esta afirmación? ¿O es que el señor Cartagena ha declarado algo que tenga valor o relevancia respecto a la vinculación entre ETA y los islamistas? Y lo último que añade en ese escrito es que tiene una entrevista en la madrugada del 3 de abril en la que dice que los policías le querían llevar al piso de Leganés, como si el piso de Leganés fuera un piso controlado por la policía y, por lo tanto, de alguna manera esto servía para derrumbar la tesis oficial sobre lo sucedido en Leganés la tarde del día 3 de abril del año 2004. Es decir, son matices los que introduce, que no tienen ninguna justificación, que no tienen ninguna verosimilitud, encaminados a servir de soporte a una presunta implicación de la policía en la línea con lo sostenido extramuros de este proceso. Las declaraciones del coimputado Rafaz Uller. El coimputado Rafaz Uller, también confidente de la Guardia Civil, ha prestado 11 declaraciones en el sumario, 3 en policía, 8 en el juzgado, 8 careos, con diferentes personajes, y la declaración en el juicio oral. Y no hay ni una sola declaración igual. Ni una sola. Analicen cada una de ellas y verán cómo va cambiando continuamente lo que dice respecto a las diferentes vivencias y actos en los que ha participado relacionados con los atentados del 11 de marzo. Hay contradicciones continuas en sus declaraciones. Por ejemplo, respecto a los asistentes a las reuniones de los McDonald's. Respecto a la reunión que se produce en octubre en el McDonald's de Carabanchel, en la segunda declaración manifiesta que estaban presentes Antonio Toro, Suárez Trasorras, Rachid Aglif y él. En la tercera, que estaban Jamal Amidán, Rachid Aglif, Toro, Suárez Trasorras, un tal Hicham y él. En la cuarta añade a Carmen Toro. En la octava añade a otro individuo, a un asturiano, al parecer un tal Pablo Álvarez Moya. Y lo mismo sucede con las reuniones que se producen en el McDonald's de Moncloa. En la segunda declaración cita como asistentes a Emilio, Suárez Trasorras, a Rachid Aglif, a Jamal Amidán y a él. Y en la sexta declaración cita a Rachid Aglif, Jamal Amidán, Carmen Toro, Antonio Toro, Suárez Trasorras y él. Lo mismo cabe apreciar respecto a la explosión del detonador. En la sexta declaración dice que estaba solo cuando le estalló, en la octava declaración que estaba también Rachid Aglif, alias El Conejo. Y en la misma medida se aprecian esas contradicciones o esas diferencias de declaración respecto a la información sobre los explosivos que proporcionó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En los careos
que ha mantenido, reconoce, por ejemplo, al folio 35.277, que no informó nunca a la Guardia Civil de la entrega del detonador. Sí informó de esa primera operación de los 150 kilos de explosivos y de las reuniones que se produjeron en febrero del año 2003. Pero aquí dice, y lo reconoció en el acto del juicio, que no informó de que se le había entregado el detonador por Suárez Trasorras y por Toro. Como también señala a los folios 35.280, párrafos tercero y cuarto, que durante los meses anteriores al 11 de marzo no habló de explosivos con la Guardia Civil. Primero, no habló de explosivos en el periodo entre el 31 de diciembre del 2003 y el 11 de marzo del 2004, y en segundo lugar dice también que tampoco comentó nada sobre los explosivos entre julio y diciembre del 2003. Para acabar con esa famosa información que proporcionó acerca de la posible vinculación de Antonio Toro con gente de ETA, porque Trasorras le dio a Trasorras en el locutorio de la cárcel de Villabona un teléfono que finalmente resultó ser de una tal Paloma, mujer o esposa de un individuo que estaba preso en esa misma cárcel. Creo que está claro que las declaraciones de Rafaz Uller solo deben ser consideradas como válidas en lo que se refiere a la existencia de esas reuniones que se producen en el McDonald's de Carabanchel y el McDonald's de Moncloa con la intención de poner en contacto a Emilio Suárez Trasorras y Jamal Amidán para proporcionarle una cantidad suficiente de explosivos, decenas de kilos de explosivos que iban a ser utilizados posteriormente para la ejecución de los atentados terroristas. Pero Rafa Uller no informó de estas reuniones, ni informó tampoco nunca a la Guardia Civil a partir del febrero del 2003, no proporcionó nunca datos suficientes acerca de ese tráfico de explosivos. Respecto a Emilio Suárez Trasorras, Emilio Suárez Trasorras ha prestado 6 declaraciones, todas en el juzgado. No prestó declaración policial, y 5 careos con diferentes personas vinculadas con él. ¿Cuál es el resumen de sus declaraciones? Primero, en la reunión del McDonald's de Carabanchel, Uller y Jamal Amidán le piden 60 kilogramos de goma 2 y le piden detonadores, hecho que él reconoce. Segundo, reconoce igualmente el desplazamiento de Jamal Amidán a Asturias a finales de febrero, los días 28 y 29 de febrero, aunque explica, en realidad, ese desplazamiento, junto con otros 2 miembros de la célula terrorista, era para robar una joyería. Para robar una joyería un sábado por la tarde, cuando las joyerías estaban cerradas. Naturalmente, la única conclusión posible es que ese desplazamiento se produce para adquirir una cantidad de explosivos importante que posteriormente van a ser utilizados en los atentados. Tercer aspecto de su declaración. Vio en bolsas cartuchos y cables, en bolsas que transportaba Jamal Amidán el chino, cuando se ha desplazado a Asturias los días 28 y 29 de febrero del año 2004. Él manifiesta que lo comunicó a la policía, pero lo comunicó, como señala al folio 2697, 3 o 4 días después del atentado. Es decir, el señor Suárez Trasorras no proporcionó a su controlador, al inspector de policía de Avilés, Manuel García, no proporcionó ninguna información relevante nunca acerca ni de Jamal Amidán, ni de la intención de este de hacerse con explosivos, ni de los viajes que Jamal Amidán había hecho a Asturias para recoger una cantidad de explosivos importante que posteriormente fue utilizada en la ejecución de los atentados terroristas. Y según las declaraciones
de algunos personajes vinculados con su grupo, en realidad Suárez Trasorras fue el factotum de la recogida y de la recepción de esa cantidad de explosivos por parte de Jamal Amidán y esas dos personas que le acompañaban. Cito en particular las declaraciones del menor Gabriel Montoya Vidal y de algunos otros vinculados con ese grupo. Es decir, que no comentó nunca a su controlador, al inspector de policía de Avilés, nada relacionado con los explosivos, nada de personas vinculadas con explosivos. Esto lo vuelve a reiterar al folio 17.137, y la única información que proporcionó se refería en relación con la bandera en el año 2001, como manifiesta al folio 27.839. Como también es cierto que no dijo nada sobre la conversación mantenida con el chino en relación con los etarras de Cañaveras. La aparición de este dato en la investigación no se produce por la vía normal, no se produce a través de una declaración judicial ante el juez instructor, porque ha prestado 6 declaraciones y en alguna de ellas podía haber dicho este dato, mas no. Este dato se produce por la misma vía que utilizó el confidente Cartagena para introducir matices en sus declaraciones que tuvieran efectos respecto a su valor en esta causa judicial. Total, para reconocer finalmente en el juicio, a preguntas del Ministerio Fiscal, que en ningún momento habló con el chino, si es que existió esa conversación, que en ningún momento habló con el chino acerca de ETA y de la relación de amistad que Jamal Amidán pudiera tener con algún individuo vinculado con la organización terrorista ETA. Yo quiero recordar que textualmente Suárez Trasorras explicó que eso era un malentendido. Y lo cierto es que en la nota de servicio que elaboraron los funcionarios policiales que se desplazaron a Asturias y en la nota confidencial del Centro Nacional de Inteligencia, la primera nota a los folios 79.406 a 79.414, no se refleja absolutamente ninguna información que él proporcionara en la entrevista previa acerca de esa conversación que mantuvo con el chino en relación con los etarras detenidos con la llamada caravana de la muerte. Respecto a la posible aplicación a Suárez Trasorras de una atenuante o eximente por su situación mental, yo me remito desde luego a los informes de los médicos forenses. Los forenses de la Audiencia Nacional han reconocido a este individuo, le han diagnosticado un trastorno de la personalidad antisocial, han dicho muy claramente que no es un enfermo mental. Escuchen lo que dice la jurisprudencia del Supremo respecto a esta circunstancia. La sentencia de 3 de diciembre del año 2002 dice respecto a los trastornos de la personalidad: son patrones característicos del pensamiento, sentimientos o relaciones interpersonales que no limitan la capacidad de entender y de querer. No son enfermedades mentales que afecten a la culpabilidad del sujeto. Y además, tiene que concurrir una causa biopatológica y un efecto psicológico, de manera que hay una relación causal entre la anomalía psíquica y el hecho delictivo. Parecidos argumentos utiliza la sentencia de 28 de septiembre del año 2005, donde dice, respecto al trastorno de personalidad con rasgos esquizoides, que es quizá lo que mejor se ajusta a la situación mental del señor Suárez Trasorras, rechaza la aplicación de cualquier circunstancia atenuatoria, incluso en analógica, en atención a 2 consideraciones que se derivan de los informes periciales. Primero, no es una situación grave y no genera una incidencia importante en las facultades volitivas, y en segundo lugar, no está acreditada su relación causal con el delito cometido. Es decir, no nos hallamos ante un enfermo mental, y esa es una conclusión que obtuvieron al menos 3 de los peritos, los 2 forenses y un tercero. Es verdad que un cuarto argumentaba la existencia de episodios psicóticos por consumo de drogas. Pero claro, resulta difícil entender que el señor Suárez Trasorras lleve a cabo toda una operación bien planificada, preparada y bien diseñada y ejecutada de tráfico de explosivos bajo un episodio psicótico.
Yo creo que esto fue reconocido por los cuatro. Es decir, es imposible llevar a cabo una actuación delictiva de esta naturaleza en un episodio psicótico, en el hipotético caso de que Suárez Trasorras tuviera esos episodios psicóticos. Yo creo que lo que mejor se ajusta, desde luego, a la personalidad de Suárez Trasorras es lo que dijo el forense de la Audiencia Nacional, el señor Monge, cuando explicaba que Suárez Trasorras tiene el perfil clásico del delincuente, es decir, quien causa daño y además obtiene un cierto placer. Esto es muy antiguo. Las partidas de Alfonso X definían los delitos como aquellos malos fechos que se facen a placer de una parte y daño y deshonra de otra. Daño y placer. Es decir, el señor Trasorras lo único que tiene es una conducta antisocial. Es un trastorno de la personalidad con conducta antisocial, que es en definitiva el perfil clásico del delincuente, que desde luego no debe ser merecedor de ninguna circunstancia de atenuación o exención de la responsabilidad criminal. En penúltimo lugar, el fiscal quiere hacer algunas consideraciones sobre la prueba pericial de explosivos. Ha existido un debate y una discusión sin duda muy intensa, con criterios muy dispares y discrepantes entre los peritos que finalmente fueron designados por el tribunal para realizar 3 años más tarde el análisis de los diferentes restos y muestras que podían contener explosivo de esta investigación judicial. Y a mí me recuerda un poco el resultado a lo que sucedió en el caso de la colza, el antiguo caso de la colza, donde también se produjeron opiniones periciales muy diversas y discrepantes. Es decir, según quién era el perito, la causa del envenenamiento masivo era distinta. Finalmente el Tribunal de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en la sentencia de 23 de abril del año 92, que es la que el fiscal quiere citar, entendió que la causa del envenenamiento era el aceite de colza con anilina, pero la prueba pericial no era conteste y uniforme respecto a esta apreciación final. ¿Qué hizo el Tribunal de la Audiencia Nacional y qué hizo el Tribunal Supremo? Completar la prueba pericial, que no era una prueba científica exacta, con el resto de las pruebas de las que se desprenden hechos que pueden confirmar esa conexión, conforme, naturalmente, a las reglas de la lógica y de la experiencia. Dice el Tribunal Supremo, en esa sentencia de 3 de abril del año 1992, la prueba científico-natural no nos garantiza la certeza absoluta. Por lo tanto, hay que ponderar las restantes pruebas de que uno pueda disponer en la investigación para llegar a conclusiones mucho más fiables. Acuña el Tribunal Supremo el concepto de curso causal no verificable para aquellas situaciones en las cuales la causa o la relación de causalidad no es susceptible de una demostración científico-natural plena. Y con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo del año 1986, señala, dice lo siguiente: la demostración propia del derecho es distinta de la científico-natural, en tanto que no supone una certeza matemática y una verificabilidad excluyente de la posibilidad de lo contrario, sino simplemente la obtención de una certidumbre subjetiva. Quiero decir con ello que la prueba pericial de los explosivos es una prueba más entre el cúmulo de pruebas que deben ser valoradas por el tribunal para determinar qué es lo que estalló en los trenes el día 11 de marzo del año 2004. Es un elemento importante, sin duda, pero desde luego no es una prueba absoluta. Y el hecho de que no se pueda determinar con claridad, en función de los resultados de la pericia, cuál es el explosivo concreto que estalló en los trenes, no quiere decir que neguemos la posibilidad, que es la más razonable en función del resto de las pruebas, de que lo que estalló sea realmente gómado seco, que es en definitiva lo que se sustrajo de Asturias
unos días antes, directamente por Jamal Amidán el Chino o a través de envíos que hizo Suárez Trasorras con distintas personas vinculadas a su entorno. Se ha cuestionado el que la prueba pericial, la primera, la que se realizó sobre los restos de los focos, fuera realizada por un solo perito, la perito 17.632 de los Tedas, señalando que eso es un motivo de nulidad, que es un motivo que determina que es una prueba que no se puede tener en cuenta, no puede ser valorada como tal. Bien sabe el tribunal que esto no es cierto, que aunque la ley de enjuiciamiento criminal exige en el sumario, en el procedimiento ordinario, 2 peritos, sin embargo son muchas las resoluciones de los tribunales que aceptan la prueba pericial de un solo perito, sobre todo cuando son pruebas periciales realizadas por laboratorios o por técnicos oficiales que revisten unas garantías de imparcialidad y objetividad. Las sentencias de 7 de diciembre del 2000, de 6 de junio del año 2002, 30 de mayo del año 2003, 13 de junio del 2003, 20 de septiembre del 2005 y 27 de octubre del 2006 y el pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 21 de mayo del año 99 confirman esta teoría. Es decir, confirman que la prueba pericial, incluso en el sumario, puede ser practicada por un solo perito y que, en consecuencia, el hecho de que la ejecute un solo perito no es un motivo de nulidad en absoluto. Lo cierto es que las pruebas periciales practicadas en el 2004 dieron un resultado que es conocido suficientemente por el tribunal. La perito de TEDAX 17.632 es la que verificó el análisis de los restos de los explosivos en los trenes. Análisis que obra a los folios 10.916 a 10.918, en los que se señala que existen componentes de las dinamitas y que no podía determinar la marca comercial concreta de la dinamita. Encontró restos de dinamita en las 4 muestras de Atocha, en una muestra de Santa Eugenia, en 2 muestras de la estación del Pozo y en 3 muestras de la calle Telle. Identificó cuáles son los restos concretos que ella encontró en esa prueba pericial: nitroglicol, nitratos, nitritos y amonio. Para nada encontró nitroglicerina ni dinitrotolueno. Las siguientes pruebas periciales que se realizan son llevadas a cabo ya en el laboratorio de policía científica: la prueba pericial 173Q104 y la 173Q204. En la primera se analizan 3 muestras, una que proviene del Pozo, otra que proviene de la Renault Kangoo y una tercera del patrón muestra de gómado seco. La del Pozo se detecta sulfato amónico y fosfato diácido amónico, con la particularidad de que es un polvo de extintor con una capacidad absorbente reconocida por todos los peritos. En las muestras 2 y 3 se detectan componentes de gómado seco: nitrocelulosa, nitroglicol, nitrato amónico, talato de dibutilo y carbonato cálcico. Que yo sepa, desde luego, nadie ha discutido las técnicas analíticas empleadas entonces, nadie de los peritos discutieron estas técnicas, ni respecto a las que utilizó la perito de los TEDAS, ni respecto a las que utilizaron para hacer los análisis los miembros del laboratorio de policía científica. ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden obtener de la prueba pericial en función de los resultados que han expuesto en la vista los peritos, los 8 peritos designados por el tribunal? Yo diría que una primera conclusión es que en las sustancias no explosionadas, es decir, las sustancias encontradas en la Renault Kangoo, en la bolsa de Vallecas y en el AVE, en el explosivo del AVE, hay una coincidencia generalizada de todos los peritos en que se trata de gómado seco. Y pese a ello, aparece el DNT, que es una sustancia propia de la goma 2EC y del titadine, en todas, 3 años más tarde. Y aparece nitroglicerina, sustancia fundamentalmente del titadine y de la goma 2EC en algunos momentos,
o según el periodo de fabricación, aparece nitroglicerina en muestras de la cangú, del patrón de gomado seco y de la bolsa de Vallecas. ¿Qué explicación científica puede tener esto? ¿Por qué en sustancias que están claramente identificadas como gomado seco aparece 3 años más tarde nitroglicerina? Y la única explicación científica es, guste o no, la teoría de la contaminación. Es la única que se ha formulado con una base científica. ¿Por qué aquí sí puede haber contaminación y no puede haber contaminación en la muestra M1 del polvo de extintor, que además tiene una capacidad absorbente superior a lo normal, para absorber volátiles de otras sustancias explosivas? Segunda conclusión: los restos de los focos de los trenes. Los restos de los focos se analizaron 23 muestras, 6 de Atocha, 10 del Pozo, 3 de Tellez y 4 de Santa Eugenia. Aparece DNT en unas porciones mínimas, infinitesimales, en todos ellos, en los 23 restos, en las 23 muestras. El DNT, como saben, es también un componente de la goma 2C. Aparece en 22 de 23 muestras, en el análisis pericial reciente, talato de dibutilo, componente exclusivo de la goma 2 seco. Y aparece en una muestra, en la muestra M1 del Pozo, es decir, en la muestra con más capacidad absorbente de otros componentes, con más capacidad para ser contaminada según dónde ha sido conservado y en qué circunstancias, aparece nitroglicerina. Y de esto se pretende derivar que la sustancia que explotó en el Pozo, y por lo tanto en los restos de los focos de los trenes, es titadine y no gomado seco. Pero si en 22 muestras ha aparecido el talato de dibutilo, que es un componente exclusivo de la gomado seco, carece de sentido desde el punto de vista de la lógica hacer esa deducción con una sola muestra en la que aparece nitroglicerina de 23. Científicamente está descartada desde luego la presencia del titadine, aunque en definitiva da igual el explosivo que se utilizara. Lo cierto es que todas las pruebas apuntan a que estos personajes fueron los que cometieron ese atentado y la trama asturiana fue la que proporcionó los explosivos. Tercera conclusión: solo hay 2 explicaciones científicas que justifiquen la existencia del DNT, del dinitrotolueno, que es componente de la goma 2C, en los restos, aunque es verdad que en los primeros análisis no apareció para nada. La primera es que se haya producido un amasamiento de cartuchos de gomado seco y algún cartucho de goma 2C, tesis que fue aceptada finalmente por los peritos y que tiene un soporte probatorio indiscutible. Es la inspección ocular que se practicó en Mina Conchita en junio del 2004, y hay un vídeo que lo prueba, demuestra que los cartuchos de gomado seco y de goma 2C estaban juntos en los lugares donde fueron sustraídos por las personas que los utilizaron en los atentados del 11 de marzo. Y la otra explicación, guste o no guste, es la de la contaminación ambiental en almacenamiento durante un transcurso de un largo plazo de tiempo, es decir, almacenamiento prolongado, como dice el aperito, en los mini polvorines de los TEDAS, donde previsiblemente la sustancia explosiva que más abunde sea el titadín, porque en definitiva es la dinamita utilizada por la organización terrorista ETA. Yo creo que los peritos de la policía y de la Guardia Civil explicaron con claridad cuál es la razón por la que sostienen esta teoría de la contaminación, y no es ni más ni menos que un proceso de transferencia de volátiles o de adsorción, que no absorción, como se ha escrito en algunos medios, y que fuera de estas teorías el vacío probatorio es absolutamente gigantesco. Es decir, los peritos que discutían estas hipótesis, que tienen un fundamento científico, realmente no aportaron ninguna explicación científica. Cuarta conclusión:
que la dinamita que estalló en los trenes no es titadine, es evidente. Ya no solo es que haya una sola muestra, la M1, con una gran capacidad absorbente, que contenga un porcentaje mínimo infinitesimal de nitroglicerina, sino que los propios guardias civiles peritos explicaron claramente que el cromatograma del titadín explosionado no tiene nada que ver con el cromatograma de la muestra M1. Explicaron que no aparece talato de dibutilo y que los picos de nitroglicol, nitroglicerina y DNT son absolutamente diferentes. Quinta conclusión, el tema de la metenamina. El tema de la metenamina, afortunadamente, ocasionó un cierto revuelo en la instrucción sumarial, pero definitivamente ha sido dejado de lado en el acto del juicio porque realmente se ha acreditado que la metenamina se genera en el portal de inyección del cromatógrafo de gases a altas temperaturas y a través de los reactivos que se encuentran en el propio nitrato amónico. Es decir, nadie discute esta posibilidad y desde luego queda por completo descartada la posibilidad de que la presencia de metenamina responda a que lo que se utilizó en los atentados sea un explosivo militar de más potencia. Quedado claro que la goma doseco, sometida a altas temperaturas en el cromatógrafo de gases, genera metenamina y eso explica la aparición de la metenamina en algunos análisis hace 3 años y ahora también. Y por último, yo, como les decía antes, a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo del caso de la colza, yo creo que no se pueden valorar una pericia científica como una prueba independiente que si no da el resultado que queremos, pues realmente es la prueba plena de que tal o cual sustancia ha estallado en los trenes, cuando además es muy difícil constatar restos suficientes para poder acreditar la marca comercial de una dinamita. Y hay otras pruebas, declaraciones de acusados, declaraciones de testigos, declaraciones de peritos, documental, vídeos que acreditan los contactos de Jamal Amidán contra Sorras, que acreditan los transportes de dinamita de goma doseco desde Asturias hasta Madrid, que acreditan la sustracción de goma doseco en Mina Conchita, que acreditan el viaje que se llevó a cabo a finales de febrero del año 2004, que acreditan realmente que lo que se utilizó, lo que se empleó por parte de la célula terrorista y lo que se adquirió era goma doseco. Y esas pruebas no pueden ser echadas, no pueden ser en balde. Es decir, son pruebas tan válidas como las otras. Son pruebas que completan allá y que llegan allá donde la pericia científica no va a llegar, como sucedía con el asunto de la colza. Es decir, no se puede analizar individualmente la prueba pericial científica de los explosivos sin tener en cuenta, para obtener una convicción judicial, el resto de las pruebas. No se puede decir que, como no se ha acreditado cuál es el tipo de dinamita que ha estallado en los trenes, que realmente esto demuestra que no ha habido ninguno de los acusados relacionados con goma doseco ha participado en estos hechos delictivos. Eso rompe las reglas de la lógica y eso rompe los mecanismos habituales en los que se forma la convicción judicial. Y quiero hacer referencia, por último, ya con muchísima brevedad, por lo avanzado de la hora, a otro aspecto que ha sido muy discutido en la investigación: la posible participación en estos atentados de la organización terrorista ETA, o quizá el no haber profundizado en las líneas de investigación que podían demostrar una cierta vinculación o relación entre ETA y los islamistas. El escrito de acusación de la Fiscalía explica claramente cuáles son las investigaciones que se han hecho. Explica, por ejemplo, que en fechas 28 de octubre y 19 de noviembre del 2004 se encargaron unos informes a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía, se especifican los folios en el escrito de acusación, y al Servicio de Información de la Guardia Civil, en los que se concluyó, tras el análisis de diferentes elementos, que no había ningún tipo de vinculación, relación o contactos entre la organización terrorista ETA
o alguno de sus miembros y las organizaciones terroristas islamistas o algunos de sus miembros, incluyendo campos de entrenamiento, adiestramiento, redes de financiación o aprovisionamiento de material. Constan también, y así se refleja en el escrito de acusación del fiscal, que la remisión al juzgado por la Subdirección General Operativa de la Policía, por el Servicio de Información de la Guardia Civil y por la Policía Autónoma Vasca, de informes en los que se señala que no se tiene constancia de la utilización de dinamita goma 2 en los últimos 10 años por la banda terrorista ETA. Consta igualmente, y esto ha sido ratificado en el juicio oral, un informe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos de la Comisaría General de Información, en el que se analizan y se comparan los artefactos explosivos utilizados por ETA usando teléfonos móviles. Concretamente, algunos hechos, como el lanzamiento de granada Mécar contra el cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo en el año 2000, la explosión de un artefacto en el cementerio de Zarauz en el 2001, o la explosión de un artefacto explosivo en una garita del puerto de Pasajes en el 2001. Y se concluye que en esas tres ocasiones la organización terrorista ETA utilizó un teléfono como sistema de activación a distancia, mediante llamada al mismo, mientras que en el artefacto intervenido entre los efectos recuperados de la estación del Pozo, el sistema que se utiliza es el sistema de activación temporizada, mediante alarma despertador. Un sistema que no es ajeno a las redes terroristas yihadistas, porque la técnica de utilizar móviles programados en la función de despertador como sistema de activación para provocar explosiones es una técnica que se enseñaba en el campo de adiestramiento de Jalalabad, en Afganistán, dirigido por el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, y así figura a los folios 74.612 y siguientes de la causa. También en la investigación que se sigue por los atentados de Casablanca en Marruecos se encontraron documentos escritos a mano con dibujos explicativos sobre la forma de utilizar un terminal móvil como sistema de activación de explosivos. Esto figura incorporado al procedimiento a los folios 58.978 y siguientes y 59.267 a 59.279. Y en el propio domicilio de Youssef Belhad, en Bélgica, en el material que se entregó por la autoridad judicial de Bélgica en virtud de comisión rogatoria, también se encontró una revista con un artículo sobre cómo utilizar los teléfonos móviles como emisores, es decir, el sistema de activación por temporizador mediante alarma despertador. No es un sistema ajeno a las técnicas que suelen utilizar o suelen enseñar, en las que se adiestran las redes terroristas vinculadas con el yihadismo internacional. Sí parece que es un sistema ajeno a las prácticas habituales de la organización terrorista ETA. Ese informe fue ratificado también en el acto del juicio por los peritos, que compararon la forma de funcionamiento de la organización terrorista ETA y la forma de funcionamiento de este caso concreto, en particular de la mochila o de la bolsa de Vallecas, y imputada, naturalmente, cuya autoría se imputa a una organización terrorista de carácter yihadista. Y queda pues la referencia, naturalmente, al famoso informe sobre los hipotéticos vínculos entre ETA y los islamistas, que tantas páginas ha merecido en los medios de comunicación. Un informe que existe realmente, lleva fecha 15 de diciembre del año 2005, es un informe que obra a los folios 74.675 y siguientes, en los tomos 191 y 192, y que contiene dos anexos documentales. Ese informe ha sido ratificado, su contenido, que es el contenido que ha tenido siempre, por el comisario de la Unidad Central de Inteligencia, el señor Cabanillas, a quien se imputaba responsabilidad en la manipulación de este informe, y por los inspectores, un inspector y una inspectora, autores materiales de este informe, que vuelvo a repetir que sí, que existe, pero existe un único informe que está aportado al procedimiento, y por lo tanto es un auténtico disparate sostener que se trata de un informe manipulado para tapar
una posible vinculación de ETA con las organizaciones terroristas de origen islámico. Los autores de ese informe declararon, como bien sabe el tribunal, en esta sala el día 21 de mayo del año 2007 y analizaron pues, una serie de elementos objetivos para determinar los datos objetivos que había en el procedimiento, para determinar si de eso podía deducirse una vinculación seria y razonable que permitiera afirmar que esta organización terrorista ETA estaba también tras los atentados del 11 de marzo. Analizaron las anotaciones de un tal Abdelkrim Ben Ismail, inculpado en la operación Nova, su posible relación con un tal Parot e Iragui. Analizaron un hecho como fue la supuesta celebración de los atentados del 11 de marzo con etarras de un tal Mohamed Amine Akli. Analizaron una supuesta relación entre un tal Garciandía, preso de ETA, y un tal Kauni, en la prisión de La Lama. Analizaron una carta de un tal Ismail Targú, preso por narcotráfico, dirigida a Urusolo Sistiaga sobre el 11 de septiembre. Otra carta de Juana Chao sobre la teoría de la doble presión. El robo del vehículo que estalló en el aeropuerto de Santander, que había sido sustraído en una calle próxima al domicilio del señor Suárez Trasorras en el año 2002. Analizaron la posible vinculación de los etarras de la Caravana de la Muerte con esta célula terrorista. Analizaron incluso esas declaraciones de Nayo acerca de una supuesta venta de explosivos por Toro y Trasorras a la organización terrorista ETA. Y en un informe objetivo, claro, ratificado en el juicio oral, expresaron que esas circunstancias no eran un elemento, no constituían elementos de incriminación suficientes para determinar que realmente era necesario abrir una investigación por la posible vinculación de la organización terrorista ETA con estos atentados. Quiero decir con ello que evidentemente las declaraciones del entonces director general de la policía en el juicio oral pues han sido un auténtico despropósito. La declaración del señor Díaz de Mera fue una declaración sólida y consistente a preguntas del Ministerio Fiscal. Es una declaración que además coincide prácticamente en su totalidad en cuanto al análisis de los datos que se produjeron durante esos 3 días, 11, 12 y 13 de marzo del año 2004, coincide casi en su totalidad con lo que dijeron sus inferiores, el subdirector general operativo de la policía y el comisario general de información. Pero creo realmente que la introducción o la aportación de esa idea de que existía un informe que fue manipulado o alterado para tapar la intervención de la organización terrorista ETA en este atentado, pues ha resultado todo un auténtico dislate y un despropósito. Se trata de una actuación que yo creo que perjudica y que causa un daño irreparable a la institución policial y que, como siempre, como en otros casos, ha venido precedida de una primera información que se produjo en septiembre del año 2006, es decir, 2 años y medio después de los atentados, sin percatarse de que en realidad un tribunal de justicia no es una cadena de radio y que un tribunal, para admitir una acusación, necesita evidencias o pruebas. Es decir, esa declaración ha sido desmentida por la supuesta fuente, por el comisario García Castaño, ha sido desmentida por el señor de la Morena, comisario general de información, ha sido desmentida por el señor Díaz Pintado, subdirector general operativo, por el señor Cabanillas, supuesto responsable de la manipulación, y por los propios inspectores que llevaron a cabo ese informe, el inspector y la inspectora. Por lo tanto, creo que es correcta la actuación del tribunal de deducir un testimonio por denegación de auxilio, y creo que esta es la única deducción de testimonio que realmente debe de acordarse en este procedimiento. Deben rechazarse el resto de las peticiones de deducción de testimonio con respecto a funcionarios policiales que han sido solicitadas por algunas acusaciones particulares. Nada más y muchas gracias. Gracias. Se interrumpe la sesión hasta las 17 horas, hasta las 5 de la tarde.